Un CEO encontró una carta de una madre soltera embarazada que despidió. Al leerla, se quedó en shock y corrió tras ella desesperadamente. Una historia que te emocionará. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El viento frío de julio soplaba a través de los vidrios espejados del 32º piso del edificio corporativo de TechVision en el bullicioso Paseo de la Reforma. Alejandro Montoya ajustó su corbata italiana mientras observaba el tráfico caótico de la Ciudad de México allá abajo, una masa gris de autos y autobuses que se arrastraba por las avenidas como sangre coagulada en las arterias de la metrópoli. A sus 38 años había construido un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Pero en ese momento sentía el peso de cada decisión que había tomado para llegar hasta allí. Señor Montoya, la reunión de recortes presupuestarios ha terminado. Los documentos están en su escritorio, anunció Sandra, su asistente desde hacía 10 años, con la voz cuidadosamente neutra que usaba en los días más difíciles. Alejandro asintió sin volverse. Conocía ese tono. Era el mismo que ella usaba cuando sus decisiones causaban ondas de choque por los pasillos de la empresa. Hoy había despedido a 150 empleados. Números en una hoja de cálculo, estadísticas necesarias para mantener el margen de ganancia que los accionistas exigían. Había aprendido hace mucho tiempo a no pensar en las personas detrás de los números. Era más fácil así. Su oficina presidencial era un monumento al éxito mexicano contemporáneo. Muebles de diseño, obras de arte de artistas nacionales consagrados, una vista panorámica que abarcaba desde el bosque de Chapultepec hasta las lejanas colonias en la periferia. Todo calculado para impresionar, para demostrar poder. Cada objeto allí había sido elegido no por el placer estético, sino por el impacto psicológico que causaba en visitantes y subordinados. Alejandro caminó hasta su escritorio de caoba, donde una pila organizada de informes aguardaba su atención. Sandra siempre dejaba todo impecablemente ordenado, cada documento en su lugar específico, pero algo estaba diferente hoy. Entre los papeles oficiales había una hoja arrugada que claramente no pertenecía a aquel orden meticuloso. La letra era delicada, femenina, escrita con un bolígrafo azul barato que fallaba en algunos tramos. El papel, un trozo arrancado de un bloc común, exhalaba un perfume sutil, algo floral y dulce, pero claramente de droguería. No, de una perfumería cara, como las que frecuentaban sus exnovias. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo había llegado eso allí? Al Departamento de Recursos Humanos, comenzaba la carta. Mi nombre es Laura Martínez, matrícula 46521, sector de proyectos sostenibles. Escribo esta carta porque no pude hablar personalmente con ustedes después de recibir mi despido hoy. Alejandro dejó de leer y verificó la fecha. La carta era de hoy mismo. Retomó la lectura, una extraña tensión creciendo en su pecho. Sé que la empresa está pasando por recortes y comprendo las necesidades del negocio. He trabajado aquí durante 5 años y siempre he respetado las decisiones de la directiva, pero necesito que entiendan mi situación. Soy madre soltera, tengo una hija de 8 años y estoy embarazada de 6 meses. Mi expareja me abandonó cuando se enteró del embarazo, y desde entonces lucho sola para mantener a mi familia. Alejandro se sentó lentamente en su silla de cuero italiano. Las palabras parecían saltar del papel, cada una cargada de un dolor que no estaba acostumbrado a confrontar. Continuó leyendo, su respiración volviéndose ligeramente más pesada. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en Roma que cuesta 1.200 pesos al mes. Con mi salario aquí, podía pagar el alquiler, los gastos básicos y aún sobraba un poco para los materiales escolares de Valentina, mi hija mayor.
Ella es muy inteligente y sueña con ser ingeniera, como su abuelo que nunca conoció. Sin este trabajo, no sé cómo voy a poder mantenerme hasta que nazca el bebé. ¿Quién va a contratar a una arquitecta embarazada de 6 meses? La mano de Alejandro tembló casi imperceptiblemente. Conocía los números de los recortes. Había aprobado personalmente cada sector afectado. Proyectos sostenibles. Era considerado un departamento secundario por los accionistas, a pesar de los premios internacionales que habían ganado. Para él, Laura Martínez había sido solo un nombre en una lista, un ahorro de 80,000 pesos anuales en el presupuesto. No estoy pidiendo caridad, continuaba la carta, y Alejandro pudo casi escuchar el orgullo herido en la voz imaginaria de la mujer. Estoy pidiendo una oportunidad. Puedo trabajar medio tiempo, acepto reducción salarial, incluso puedo trabajar de forma remota en los últimos meses del embarazo. Tengo proyectos en curso que conozco mejor que cualquier persona en la empresa. El residencial Ecovida, que presenté el mes pasado, tiene potencial para revolucionar el mercado de la construcción sostenible en México. Alejandro dejó de leer. Recordaba vagamente ese proyecto. Había pasado por los informes de él hace algunas semanas, algo sobre materiales reciclados y eficiencia energética. En ese momento había considerado interesante, pero no prioritario. Ahora intentaba recordar más detalles, pero su memoria solo guardaba números y proyecciones de ganancias. Mi hija Valentina me preguntó ayer por qué estaba llorando después de llegar a casa, continuaba la carta, y Alejandro sintió una punzada extraña en el estómago. Le dije que era solo cansancio. ¿Cómo puedo explicarle a una niña de 8 años que el trabajo de su madre, que siempre admiró tanto, simplemente dejó de existir de un día para otro? ¿Cómo puedo explicarle que tal vez tengamos que volver a vivir con mi prima en Ecatepec, compartiendo un cuarto con otras 4 personas? Alejandro se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. Allá abajo, el movimiento de la ciudad continuaba implacable. Millones de personas luchando por sobrevivir, por dignidad, por un futuro mejor para sus hijos. Siempre se había enorgullecido de estar por encima de esa lucha, de haber ganado el juego. Pero las palabras de esa mujer desconocida estaban haciendo grietas en su armadura emocional. No sé si esta carta llegará a las personas adecuadas, concluía Laura. Quizás sea solo el desahogo de una mujer desesperada. Pero si alguien lee esto, quiero que sepan que no voy a rendirme. Encontraré la manera de cuidar de mi familia. Mis hijas, con o sin TechVision, solo desearía que fuera con ustedes, porque esta empresa ya fue mi segunda casa, y estas personas, mis colegas de trabajo, ya fueron mi segunda familia. La carta terminaba con una firma simple, Laura Martínez, seguida de su número de teléfono, garabateado con el mismo bolígrafo azul desgastado. Alejandro permaneció inmóvil frente a la ventana durante largos minutos. 32 pisos abajo, la vida real ocurría. Personas como Laura luchando por cada peso, cada oportunidad, cada momento de dignidad. Se había aislado tanto de esa realidad que la carta parecía provenir de otro planeta. Por primera vez en años, Alejandro Montoya, el CEO más temido de la Ciudad de México, sintió algo que no podía definir. No era culpa. No tenía tiempo para lujos como la culpa. Era algo más profundo, más perturbador. Era la percepción de que sus decisiones tenían rostros, tenían historias, tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de los gráficos de ganancias y pérdidas. Regresó a la mesa y leyó la carta 2 veces más. Con cada lectura, los detalles se volvían más vívidos. El apartamento en Roma, la hija de 8 años con sueños de ingeniería, el embarazo solitario, el orgullo herido de una mujer que prefería trabajar a pedir caridad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Señor Montoya, el consejo lo está esperando en la sala de reuniones. La presentación de los resultados trimestrales. 5 minutos, Sandra, respondió, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Alejandro dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón superior de su escritorio, al lado del reloj Patek Philippe que había comprado para celebrar su primer billón. Por alguna razón inexplicable, ese trozo de papel arrugado parecía más valioso que cualquier objeto en su oficina. Mientras caminaba hacia la reunión, una única pregunta martillaba en su mente. ¿Quién era Laura Martínez? ¿Y por qué sus palabras habían logrado atravesar décadas de blindaje emocional para tocar algo que él pensaba haber enterrado para siempre? El ascensor bajó silenciosamente, llevándolo a otra reunión sobre números y estrategias. Pero por primera vez en su carrera, Alejandro Montoya estaba pensando en personas. 3 días habían pasado desde que Alejandro encontró la carta, y no podía sacarla de sus pensamientos. Durante las reuniones matutinas, mientras analizaba gráficos de productividad y escuchaba informes sobre expansión internacional, su mente vagaba hacia esa hoja arrugada guardada en su cajón. El perfume dulce y simple aún parecía impregnar el papel, creando una memoria olfativa que lo atormentaba en momentos inesperados. Era jueves, y la típica lluvia del invierno mexicano golpeaba contra las ventanas de la oficina cuando finalmente tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Laura Martínez. No era curiosidad mórbida ni culpa, al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Era necesidad empresarial. Como CEO, debía conocer mejor a sus empleados, especialmente a aquellos con potencial innovador como el proyecto Ecovida que ella mencionó. Sandra llamó por el intercomunicador. Necesito que me traigas el archivo personal de una ex empleada, Laura Martínez, del Departamento de Proyectos Sostenibles. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sandra conocía a Alejandro lo suficiente como para saber que él jamás se interesaba por empleados individuales, especialmente despedidos. Claro, señor Montoya. ¿Debo pedir alguna justificación específica al RH? Dile que es para análisis de desempeño post-despido. Algo sobre optimización de procesos. Las mentiras salían fácilmente, una habilidad refinada a lo largo de años en el mundo corporativo. 20 minutos después, una carpeta manila reposaba en su mesa. Alejandro la abrió con una extraña anticipación, como si estuviera a punto de violar algo sagrado. La primera cosa que vio fue una foto 3x4 adjunta a la ficha de contratación. Una mujer de rasgos delicados, cabello castaño ondulado, recogido en un moño despreocupado, ojos oscuros que parecían inteligentes pero cautelosos. Ella usaba una blusa blanca simple y sonreía educadamente a la cámara, pero Alejandro podía percibir una tensión sutil en su expresión, como si siempre estuviera preparándose para decepcionar o ser decepcionada. Laura Martínez, 32 años, natural de la Ciudad de México, graduada en arquitectura por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con especialización en sostenibilidad urbana, soltera, una hija menor. Dirección: Calle de la Gloria, 847, apartamento 23, Roma. Alejandro conocía esa región. Un barrio de clase media-baja, donde inmigrantes orientales habían creado una pequeña comunidad décadas atrás, ahora mezclada con mexicanos que buscaban alquileres más accesibles en el centro de la ciudad. El historial profesional revelaba una trayectoria impresionante. Antes de Tech Vision, había trabajado en 3 pequeños despachos de arquitectura, siempre en el área de proyectos sostenibles. Sus evaluaciones de desempeño en la empresa eran consistentemente altas. Empleada dedicada e innovadora.
Demuestra iniciativa excepcional en soluciones creativas, liderazgo natural en proyectos colaborativos. Alejandro frunció el ceño al leer los comentarios de su supervisor directo, Marco Rivera. Laura posee una visión única sobre arquitectura sostenible que podría posicionar a TechVision como líder en el mercado verde mexicano. Recomiendo fuertemente su promoción a coordinadora de proyectos especiales. La recomendación estaba fechada hace 2 meses. Alejandro recordaba vagamente a Marco, mencionando algo sobre promociones en el sector, pero en ese momento estaba enfocado en los preparativos para una fusión con una empresa estadounidense y había delegado esas decisiones menores al departamento de RH. Continuó hojeando el archivo. Había copias de proyectos firmados por ella. Un condominio residencial en Cuernavaca que reducía 40% del consumo energético a través de diseño bioclimático. Una reforma de escuela pública en Iztapalapa que transformó un edificio deteriorado en referencia de sostenibilidad educativa. Los proyectos eran técnicamente sólidos y visualmente impresionantes, combinando funcionalidad con responsabilidad ambiental de una forma que Alejandro, aun no siendo arquitecto, podía reconocer como excepcional. Pero fue el último documento que lo hizo detenerse completamente a respirar por algunos segundos. Era una propuesta de proyecto fechada la semana anterior al despido. Ecovida, vivienda popular sostenible para el programa Casa para Todos. El documento tenía 43 páginas de análisis detallados, proyecciones financieras, estudios de impacto ambiental y asociaciones potenciales con proveedores de materiales reciclados. Alejandro leyó el resumen ejecutivo con creciente interés y horror. Laura proponía una revolución en la construcción de vivienda popular en México, usando materiales reciclados locales, un diseño que reducía costos de energía en un 60%, y un sistema de captación de agua de 1906, lluvia que podría ser replicado a nivel nacional. El proyecto tenía potencial para generar ganancias de cientos de millones de pesos mientras resolvía problemas sociales genuinos. Y él había despedido a la mujer que creó esto. Alejandro se recostó en su silla, sintiendo un peso extraño en el pecho. Tomó el teléfono y marcó el número de Marco Rivera. La conversación que siguió confirmó sus peores temores. Marco, necesito información sobre el proyecto Ecovida. ¿Por qué no llegó a mi escritorio? La voz de Marco sonó tensa. Señor Montoya, intenté agendar una presentación 3 veces el mes pasado. Su secretaria dijo que usted estaba muy ocupado con la fusión americana y que los proyectos de vivienda popular no eran prioridad estratégica en este momento. Alejandro cerró los ojos. Recordaba vagamente esos intentos de agendar, pero había instruido a Sandra a cancelar cualquier reunión que no fuera absolutamente crítica para los negocios con los americanos. ¿Y Laura? ¿Cómo reaccionó cuando se enteró del despido? Hubo una larga pausa. Señor, ¿puedo ser franco? Laura lloró en mi oficina durante 15 minutos. No por ella, dijo que podría arreglárselas. Lloró porque no podría ver el proyecto Ecovida implementado. Dijo que había trabajado en él durante 2 años, que estaba segura de que podría cambiar la vida de millones de mexicanos. Alejandro colgó sin despedirse. Su garganta estaba extrañamente seca. Esa noche, conduciendo su BMW por las calles mojadas de la ciudad, se encontró desviando del camino habitual hacia Perdices, donde vivía en un ático con vista al Parque de Agua Blanca. Sin pensar conscientemente en ello, se dirigía hacia Roma. La calle de la Gloria era exactamente como la había imaginado. Un caos de pequeños comercios orientales, edificios residenciales modestos de los años 80 y el constante movimiento de personas regresando del trabajo.
Alejandro estacionó frente a un restaurante japonés y observó el número 847, un edificio de 6 pisos, pintura descascarada, interfono en la entrada que claramente no funcionaba desde hacía años. No sabía qué estaba haciendo allí. No tenía planes de encontrar a Laura o hablar con ella. Era como si una fuerza magnética lo hubiera atraído a ese lugar, donde ella luchaba diariamente por sobrevivir mientras él tomaba decisiones que afectaban su vida desde su oficina blindada en el 32º piso. Una mujer embarazada salió del edificio en ese momento, sosteniendo la mano de una niña de Minonsint, cabello rizado. Alejandro sintió el corazón dispararse. ¿Sería ella? Pero cuando la mujer se giró bajo la luz del farol, vio que no se parecía a la foto del archivo. Aún así, observó a las dos caminar por la calle, la niña saltando charcos de agua, mientras la madre embarazada sonreía cansadamente. Alejandro permaneció allí por una hora, observando la vida suceder en ese barrio que era un universo paralelo al suyo. Vio hombres regresando del trabajo con uniformes de empresa, mujeres cargando bolsas de supermercado, niños jugando en la acera bajo la atenta mirada de los padres. Era una comunidad real donde las personas se conocían, se ayudaban, creaban lazos que iban más allá de transacciones financieras. Cuando finalmente regresó a casa, Alejandro sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Por primera vez en su vida adulta, había sido testigo de las consecuencias humanas de sus decisiones empresariales, y por alguna razón que no podía explicar, necesitaba hacer algo al respecto. Esa noche volvió a leer la carta de Laura una vez más antes de dormir. En el silencio de su lujoso apartamento, rodeado de obras de arte caras y muebles de diseño, las simples palabras de esa mujer desconocida resonaban como un llamado a algo que había perdido hace mucho tiempo, su propia humanidad. Laura Martínez no sabía, pero había plantado una semilla en un terreno que parecía estéril, y esa semilla estaba comenzando a germinar. El café. La casa del café en la Condesa siempre había sido un refugio para quienes buscaban un ambiente acogedor, lejos del ritmo frenético del centro empresarial. Con sus paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma constante de café mexicano recién molido mezclado con el olor de pan de azúcar horneándose, era el tipo de lugar que Alejandro Montoya normalmente evitaba, demasiado alternativo, demasiado real para su gusto refinado. Pero era exactamente allí donde Laura Martínez pasaba sus mañanas, según la información discreta que había logrado obtener. 3 semanas habían pasado desde que encontró la carta, y Alejandro no podía ignorar más la necesidad de verla en persona. No para hablar con ella, aún no sabía qué diría, solo para poner un rostro real a esa voz desesperada que lo atormentaba. Eran las 8:30 de la mañana de un martes gris cuando Alejandro estacionó su BMW en la calle Armonía. Había cambiado su habitual traje italiano por jeans oscuros y una camisa de vestir sin corbata, su versión de disfraz, que aún así costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Entró al café con el corazón latiendo de forma extrañamente acelerada. El ambiente era exactamente como lo había imaginado. Jóvenes profesionales tecleando en laptops, artistas esbozando en cuadernos, el murmullo bajo de conversaciones en español mezcladas con palabras en español de los freelancers que atendían a clientes internacionales. Alejandro pidió un café expreso doble y eligió una mesa al fondo, desde donde pudiera observar sin ser notado. Y entonces la vio. Laura estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, rodeada de papeles esparcidos, plantas arquitectónicas y un laptop que claramente ya había visto días mejores. El embarazo era mucho más evidente ahora. Debía estar casi de 7 meses.
Y Alejandro notó cómo ella instintivamente protegía su barriga siempre que alguien pasaba muy cerca de su mesa. Llevaba un vestido azul marino simple, probablemente comprado en una de esas tiendas de maternidad. Shoppings populares y un abrigo de punto beige que había visto días mejores. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones escapando y enmarcando su rostro concentrado. No usaba maquillaje, excepto por un labial rosa discreto que mordía ocasionalmente cuando estaba pensando. Alejandro observó, fascinado, cómo ella trabajaba. Sus manos se movían con precisión sobre los diseños arquitectónicos, haciendo anotaciones con una caligrafía cuidadosa. De vez en cuando, ella paraba para tomar un sorbo prolongado de su café con leche, claramente saboreando cada sorbo para hacerlo durar más tiempo, antes de volver a inclinarse sobre los proyectos. ¿Otro café, Laura?, preguntó la barista, una joven con el cabello de colores y una sonrisa genuina. «Aún no termino este». «Julia», respondió Laura con una sonrisa que intentaba disimular la vergüenza. «Pero gracias». Alejandro percibió la delicadeza de la situación. Laura estaba claramente economizando, haciendo que un café durara horas para justificar ocupar la mesa. Era humillante y digno al mismo tiempo. Ella mantenía su dignidad profesional incluso en circunstancias difíciles. Julia, la barista, volvió algunos minutos después con un pan de azúcar en un platito. «El personal de la cocina hizo mucho hoy. Se va a echar a perder si no lo comes», mintió amablemente. «Me estás haciendo un favor llevándolo». Laura dudó por un momento, y Alejandro vio la batalla interna en sus ojos, el orgullo luchando contra la necesidad. La necesidad ganó. «Gracias, Julia. Eres un ángel». La escena tocó algo profundo en Alejandro. Estaba presenciando una red de solidaridad femenina que funcionaba a través de pequeños gestos y mentiras amables, un mundo donde la dignidad se preservaba a través de la compasión disfrazada. Era completamente diferente del universo corporativo masculino donde vivía, donde los favores siempre venían con precios explícitos o implícitos. Alejandro pidió otro café y continuó observando. Laura trabajaba en lo que parecían ser proyectos de pequeñas reformas residenciales. Él podía ver planos de apartamentos pequeños, anotaciones sobre materiales sostenibles, presupuestos detallados escritos a mano. Era trabajo freelance, claramente, el tipo de proyecto que pagaba poco, pero mantenía las cuentas al día. Pero entonces ella abrió una carpeta diferente, y Alejandro vio algo que lo hizo inclinarse hacia adelante. Eran los diseños del proyecto Ecovida, pero modificados, ampliados, refinados. Incluso trabajando sola, sin recursos de la empresa, Laura seguía desarrollando su idea revolucionaria de vivienda popular sostenible. Estaba rediseñando los apartamentos para ser un 20% más pequeños sin perder funcionalidad, calculando cómo eso reduciría costos sin comprometer el confort. Había anotaciones sobre nuevos proveedores de materiales reciclados que había descubierto, asociaciones potenciales con cooperativas de recicladores, ideas para financiamiento colaborativo. Alejandro sintió una mezcla extraña de admiración y horror. Esta mujer, despedida por decisiones de él, embarazada y luchando financieramente, aún estaba tratando de salvar el mundo a través de la arquitectura sostenible. No había renunciado a su sueño incluso cuando todos los recursos institucionales le fueron negados. En ese momento el teléfono de Laura sonó. Ella contestó con voz baja, claramente tratando de no molestar a los otros clientes del café. «¿Aló, Valentina?», dijo, y Alejandro se dio cuenta de que era su hija. «¿Cómo que estás enferma? ¿Fiebre?». La preocupación inmediata en su voz hizo que Alejandro recordara que Laura no era solo una profesional talentosa o una mujer embarazada luchando por sobrevivir.
Era madre de una niña de 8 años que dependía completamente de ella. No, querida, no necesitas ir a la escuela si tienes fiebre, continuó Laura, su voz adoptando ese tono maternal universal. Quédate en la cama. Toma el medicamento que tía María dejó en la mesita de noche. Mamá va a terminar aquí rapidito y vuelve a casa. ¿Está bien? Alejandro vio a Laura mirar los proyectos esparcidos frente a ella con una expresión de conflicto. Ella claramente necesitaba trabajar. Esos proyectos freelance probablemente eran su única fuente de ingresos en ese momento, pero su hija estaba enferma y sola en casa. La conversación continuó por algunos minutos, Laura tratando de calmar a Valentina por teléfono mientras simultáneamente organizaba sus papeles. Cuando finalmente colgó, se quedó inmóvil por un momento, mirando por la ventana del café, con una expresión de cansancio profundo que iba mucho más allá de la fatiga física. Alejandro la observó guardar cuidadosamente todos los documentos en la carpeta, cerrar el viejo laptop y hacer una señal a Julia. Ella pagó el café. Alejandro vio que contó monedas antes de dejar el dinero en la mesa y se levantó lentamente, una mano apoyando su espalda en un gesto que revelaba el malestar del avanzado estado de embarazo. Cuando Laura pasó por su mesa camino a la salida, Alejandro pudo sentir nuevamente ese perfume dulce y simple que impregnaba la carta. De cerca, notó pequeños detalles que la distancia no revelaba. Las uñas cuidadosamente cuidadas, pero sin esmalte, el pequeño arete de plata que probablemente era una de las pocas joyas que poseía, la forma en que caminaba con determinación a pesar del evidente cansancio. Alejandro permaneció en el café por 1 hora más, después de que Laura salió, tratando de procesar lo que había presenciado. Esta no era la experiencia que él esperaba. Había imaginado que verla en persona disminuiría el impacto emocional de la carta, que la realidad sería menos dramática que sus proyecciones mentales. Ocurrió lo opuesto. Ver a Laura en persona, observar su dignidad silenciosa, su dedicación profesional incluso en circunstancias adversas, su preocupación maternal inmediata cuando su hija la necesitó. Todo esto hizo que su situación fuera aún más real y urgente. Alejandro salió de la casa del café con una certeza creciente de que necesitaba hacer algo. No sabía exactamente qué, pero no podía seguir observando pasivamente mientras una mujer, con el talento y la determinación de Laura, luchaba sola contra obstáculos que él tenía el poder de remover. Conduciendo de regreso a la oficina, Alejandro comenzó a formular un plan. Era arriesgado, complicado y requeriría más delicadeza emocional de la que estaba acostumbrado a ejercer, pero por primera vez en años estaba motivado por algo más que lucro y crecimiento empresarial. Estaba motivado por la posibilidad de redención. El Hospital General siempre había sido un lugar que Alejandro evitaba cuidadosamente. Hospitales públicos representaban todo lo que él había luchado por dejar atrás. Filas interminables, burocracia caótica, el olor a desinfectante barato mezclado con sudor y ansiedad. Pero fue exactamente allí donde sus pasos lo llevaron una mañana de jueves, 4 semanas después de haber visto a Laura en el café. No había planeado estar allí. Había pasado la semana intentando encontrar una forma discreta de ayudar a Laura sin revelar su identidad, tal vez a través de una oportunidad de trabajo anónima o un proyecto ficticio que justificara un pago generoso. Pero todos los intentos habían fracasado. Laura tenía una intuición aguda para situaciones demasiado buenas para ser verdad y rechazaba cualquier propuesta que no pudiera verificar completamente. Fue Sandra quien, inadvertidamente, le dio la información que lo trajo hasta allí. Durante una conversación sobre beneficios médicos para exempleados, ella mencionó que algunas personas despedidas
Aún utilizaban el plan de salud de la empresa en los primeros meses, hasta que encontraran alternativas. Rafael pidió una lista de esas personas por cuestiones de auditoría, y el nombre de Laura estaba allí. Ahora, sentado en el banco incómodo de la sala de espera del sector de obstetricia, Rafael se sentía completamente fuera de lugar. Su traje Hugo Boss contrastaba estridentemente con la ropa sencilla de las otras personas esperando. Mujeres embarazadas, acompañadas de maridos, madres, amigas, hombres nerviosos hojeando revistas viejas, niños pequeños corriendo entre las sillas bajo la mirada cansada de los padres. El olor era exactamente como lo recordaba de los hospitales de su infancia, desinfectante fuerte, tratando de enmascarar olores menos agradables, café malo hirviendo desde hacía horas, el aroma indefinible de ansiedad humana. Rafael chequeó el reloj. Eran 2 de la tarde. Según la información que había conseguido, Laura tenía consulta marcada para esa hora. Laura Martínez, consultorio 7, anunció una enfermera cansada por el altavoz crepitante. Rafael levantó la cabeza y la vio. Laura caminaba lentamente por el pasillo, una mano apoyada en la barriga que ahora parecía enorme bajo el vestido sencillo que llevaba. Estaba sola, cargando una carpeta con documentos médicos y una bolsa de tela floreada que claramente era hecha en casa. Sus zapatos eran sandalias negras desgastadas, probablemente las únicas que aún le servían en sus pies hinchados. Ella se detuvo frente a la puerta del consultorio, respiró hondo, un gesto que Rafael interpretó como alguien preparándose para malas noticias, y entró. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo. Rafael permaneció allí, inmóvil, sin entender completamente por qué había venido. ¿Qué esperaba conseguir sentado en una sala de espera hospitalaria? ¿Qué tipo de voyeurismo mórbido era ese? 15 minutos pasaron antes de que la puerta del consultorio se abriera nuevamente. Laura salió acompañada de un médico de mediana edad, con cara cansada, que hablaba en tono bajo pero claramente preocupado. «Laura, necesitas entender la seriedad de la situación», decía el doctor Gómez, leyendo su nombre en la placa. «Tu presión está consistentemente alta, has perdido peso cuando deberías estar ganando, y los exámenes muestran signos de estrés fetal. Necesitas reposo absoluto en las próximas semanas». «Doctor», la voz de Laura sonaba controlada pero tensa. «Entiendo tus preocupaciones, pero tengo una hija de 8 años y necesito trabajar. No puedo simplemente parar de...» «Laura», el médico interrumpió amablemente, «si no descansas ahora, puedes perder al bebé. Es así de simple. Tu cuerpo está dando señales claras de que no aguanta más esta rutina». Rafael vio a Laura apoyarse en la pared, el rostro perdiendo color. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar las palabras del médico. Era como ver a alguien recibir una sentencia de muerte, no física, sino financiera y emocional. «Pero yo no puedo dejar de trabajar», susurró. «¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a comprar comida para Valentina? El plan de salud de mi exempresa expira el mes que viene y no tengo dinero para consultas particulares». El doctor Gómez pasó la mano por su cabello canoso, claramente frustrado por tener que lidiar con la cruel realidad socioeconómica que afectaba a sus pacientes. «Laura, voy a ser honesto contigo. He visto a muchas mujeres en tu situación. Sé que es imposible elegir entre la salud del bebé y el sustento de la familia, pero necesitas encontrar una forma de reducir el estrés y el esfuerzo físico, o las consecuencias pueden ser irreversibles». Rafael observó a Laura luchar por mantener la compostura. Ella agradeció al médico con voz entrecortada. Programó el regreso para la semana siguiente y caminó lentamente hacia la salida.
Cuando pasó junto a Rafael, él pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos que ella se negaba a dejar caer en público. La siguió a una distancia segura. Laura se detuvo en el baño de mujeres y Rafael esperó en el pasillo, escuchando sonidos apagados que claramente eran sollozos. Cuando ella salió, había lavado su rostro y recompuesto la postura, pero sus ojos estaban rojos. Laura caminó hasta el mostrador de agendamiento, donde una funcionaria le entregó una lista de exámenes para las próximas semanas. Rafael vio a Laura calcular mentalmente los costos. Reconoció la expresión de alguien haciendo cuentas imposibles en la cabeza, tratando de encontrar dinero que no existía. ¿Puedo pagar los exámenes a plazos?, preguntó en Mendelssohn en voz baja. Desafortunadamente no, señora, respondió la funcionaria con genuina simpatía pero impotente. Pero tenemos un programa de asistencia social. Si quiere, puedo agendar una evaluación. No, gracias, interrumpió rápidamente Laura. Incluso en la desesperación, su orgullo no le permitía aceptar caridad institucional. Voy a encontrar una solución. Rafael la siguió hasta la salida del hospital. Afuera, Laura se sentó en un banco en la plaza frente al edificio, finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran libremente. Sacó el celular de la bolsa y marcó un número. «¿María?», dijo cuando alguien respondió. «Soy yo, Laura. ¿Puedo hablar con Valentina?». Pausa. «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?». Otra pausa. Y Laura sonrió a través de las lágrimas. «Qué bueno que la fiebre ha bajado. Mamá va a tardar un poquito en llegar. ¿Está bien? Sigue viendo dibujos». La conversación continuó por unos minutos, Laura haciendo un esfuerzo visible por sonar alegre y tranquila para su hija. Cuando colgó, ella permaneció inmóvil en el banco, mirando el movimiento de la ciudad sin realmente ver. Alejandro observó desde la entrada del hospital, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no podía nombrar. Rabia consigo mismo por haber creado esa situación, frustración por no saber cómo ayudar sin revelar quién era, admiración por la fuerza de una mujer que enfrentaba el posible colapso de su vida sin perder la ternura maternal. Pero principalmente sintió algo que no había experimentado en años: responsabilidad genuina por otro ser humano. Laura finalmente se levantó, ajustó su bolso y comenzó a caminar hacia la parada de autobús. Sus pasos eran lentos, pesados, pero determinados. Alejandro la observó subir a un autobús lleno con destino a Roma, sujetándose firmemente del pasamanos mientras el vehículo se alejaba en medio del caótico tráfico de la Ciudad de México. En ese momento, parado, en la acera frente al Hospital General, Alejandro Montoya tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No podía seguir siendo solo un observador pasivo. Laura Martínez se había convertido en su responsabilidad, quisiera ella o no. Tenía recursos, conexiones, poder. Era hora de usarlos para algo que realmente importaba. Alejandro sacó el teléfono del bolsillo y marcó para Sandra. «Cancela todas las reuniones de la tarde», dijo cuando ella contestó. «Y quiero una lista de todos los proyectos de arquitectura sostenible en curso en la ciudad. Proyectos reales, con presupuesto aprobado y cronograma definido». «¿Algún criterio específico?». «Señor Montoya». Alejandro miró en la dirección donde el autobús de Laura había desaparecido. «Proyectos que necesiten una consultora especializada en vivienda popular sostenible, alguien con talento excepcional y disponibilidad inmediata». «Entendido. ¿Algo más?». «Sí», respondió Alejandro, su voz cargando una determinación que Sandra no escuchaba desde hacía años. «Quiero que sea anónimo, completamente anónimo. Nadie puede saber que Techvision o yo estamos involucrados». Por primera vez en su carrera,
Alejandro Montoya estaba a punto de usar su poder empresarial para salvar una vida en lugar de maximizar ganancias. Y pronto descubriría que esa decisión lo transformaría tanto como transformaría a Laura. La oficina de Alejandro estaba sumida en la penumbra típica de las tardes en la Ciudad de México, cuando Sandra tocó la puerta trayendo la carpeta que él había solicitado. 3 días habían pasado desde el encuentro en el hospital, y Alejandro apenas había dormido, obsesionado con la necesidad de encontrar una forma de ayudar a Laura sin exponer su identidad. «Encontré 7 proyectos que se ajustan a sus criterios, señor Montoya», dijo Sandra, colocando una carpeta organizada sobre la mesa. Todos son desarrollo de vivienda popular, con enfoque en sostenibilidad, presupuestos aprobados entre 2 y 15 millones de pesos. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Había proyectos del gobierno de la Ciudad de México, algunas ONGs internacionales, constructoras privadas con programas de responsabilidad social. Todos necesitaban consultoría especializada en arquitectura sostenible para vivienda de bajos ingresos. «Este aquí me parece prometedor», murmuró Alejandro, señalando un proyecto de la ONG Vivienda Digna México. 500 unidades habitacionales en Iztapalapa, presupuesto de 12 millones de pesos, plazo de 18 meses. «Está dirigido por la doctora Carmen Rodríguez», añadió Sandra, arquitecta española, trabaja en México desde hace 15 años. Reputación impecable, varios premios internacionales. Alejandro asintió. Era perfecto. Una organización seria, con un presupuesto robusto, liderada por alguien que valoraría el talento real por encima de las conexiones políticas. «Quiero una reunión con ella mañana, anónimamente». «¿Cómo así, anónimamente?» «Crea una identidad para mí, un inversionista interesado en proyectos sociales, algo así. Usa la holding RMG Inversiones». Alejandro había creado esta empresa algunos años atrás para inversiones personales discretas. «Y Sandra, esto queda estrictamente entre nosotros». Sandra hizo una anotación, acostumbrada a las excentricidades de su jefe, pero claramente intrigada. En 10 años trabajando para Alejandro, nunca lo había visto interesado en proyectos sociales de vivienda popular. A la mañana siguiente, Alejandro se encontró con Carmen Rodríguez en un café discreto en Polanco. Ella era una mujer de 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño práctico, ojos inteligentes que parecían evaluar todo a su alrededor. Usaba ropa sencilla pero elegante, y Alejandro notó callos en sus manos, señales de alguien que no solo diseñaba construcciones, sino que también supervisaba personalmente los trabajos. «Señor Montoya, ¿fue eso?», preguntó Carmen, revisando sus anotaciones. Alejandro había decidido usar su apellido real. Era demasiado común para levantar sospechas inmediatas. «Exacto. Gracias por aceptar encontrarme a última hora, doctora Rodríguez. Soy un inversionista privado, interesado en proyectos que combinen impacto social con sostenibilidad ambiental». Carmen se inclinó hacia adelante claramente interesada. «¿Y qué lo trajo específicamente al proyecto Iztapalapa?». Alejandro se había preparado para esta pregunta. «Creo que la vivienda popular sostenible es el futuro del desarrollo urbano en México. Quiero invertir en proyectos que sirvan como modelo replicable». «Interesante», murmuró Carmen. «La mayoría de los inversionistas privados huyen de la vivienda popular. Márgenes bajos, burocracia compleja, retorno financiero limitado». «No todo retorno tiene que ser financiero», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de la afirmación. Carmen sonrió por primera vez. «Esa es una perspectiva refrescante. Bueno, el proyecto Iztapalapa es ambicioso. 500 unidades usando materiales 70% reciclados.
sistema de captación de agua de lluvia, energía solar compartida. El problema es encontrar una consultora con experiencia específica en adaptación de tecnologías sostenibles para bajos ingresos. ¿Qué tipo de experiencia? Alguien que entienda las limitaciones económicas de las familias que van a vivir allí. Muchos arquitectos diseñan casas verdes, hermosas, que son demasiado caras de mantener. Necesitamos a alguien que piense en sostenibilidad real, ambiental y financiera. Alejandro sintió el corazón acelerar. Carmen estaba describiendo exactamente las habilidades de Laura. ¿Y si le digo que conozco a alguien así? Los ojos de Carmen se iluminaron. Sería un regalo. Hemos tenido dificultades durante meses. Las grandes consultorías no entienden al público objetivo y los profesionales más pequeños no tienen experiencia con proyectos de esta escala. La persona en la que estoy pensando tiene 5 años de experiencia en proyectos sostenibles, especialización en vivienda popular y desarrolló un concepto innovador llamado Ecovida. Carmen dejó de beber su café. Ecovida. Ya he oído hablar de ese proyecto. Fue presentado en una conferencia de arquitectura sostenible el año pasado. Trabajo impresionante. Alejandro disimuló la sorpresa. ¿Laura había presentado su proyecto públicamente? ¿Conoces a la autora? No personalmente, pero sé que trabaja o trabajaba para una empresa de tecnología aquí en la Ciudad de México, TechVision, si no me equivoco. Alejandro mantuvo la expresión neutra con un esfuerzo considerable. Interesante coincidencia. Puedo intentar contactar a esa persona. Si logras traerla a nuestro proyecto, sería fantástico. Puedo ofrecer 40,000 pesos por los 6 meses iniciales de consultoría, con posibilidad de extensión. Es un valor justo para el mercado. Alejandro hizo cálculos mentales. 40,000 pesos en 6 meses le darían a Laura estabilidad financiera hasta después del nacimiento del bebé, permitiéndole seguir las recomendaciones médicas de reposo. Era perfecto. Voy a ponerme en contacto y regreso en unos días, dijo Alejandro, tratando de contener la satisfacción en su voz. Excelente. Y señor Montoya, su discreción sobre este proyecto es fundamental. Tenemos algunos competidores que adorarían sabotear nuestro trabajo. Alejandro sonrió irónicamente. Si Carmen supiera quién era realmente, entendería que la discreción era su especialidad. Esa tarde, de vuelta a la oficina, Alejandro instruyó a Sandra a crear una identidad corporativa completa para RMG Inversiones. Sitio web profesional, dirección comercial, referencias verificables. Todo lo que una consultora cautelosa como Laura exigiría antes de aceptar un proyecto. El siguiente paso sería el más delicado. Hacer que Laura recibiera una propuesta de trabajo que pareciera absolutamente legítima, sin levantar sospechas sobre el origen real de la oportunidad. Alejandro pasó la noche elaborando mentalmente cada detalle del plan. Había riesgos. Si Laura descubría la verdad, probablemente lo odiaría aún más de lo que ya debía odiar. Pero no podía ignorar el hecho de que tenía el poder de cambiar su vida y que su inacción sería una forma de crueldad. Por primera vez en años, Alejandro Montoya estaba usando su inteligencia estratégica para crear algo en lugar de destruir. Y pronto descubriría que ese cambio de dirección sería irreversible, transformando no solo la vida de Laura, sino fundamentalmente quién era él como persona. El juego había comenzado, ahora necesitaba jugarlo a la perfección, porque las apuestas eran más altas que cualquier negocio que hubiera cerrado. No se trataba solo de dinero o éxito empresarial, se trataba de redención. La llamada llegó en una mañana lluviosa de agosto, cuando Laura estaba en su mesa improvisada en la sala del apartamento, tratando de conciliar la laptop que insistía en sobrecalentarse con un proyecto de reforma de una panadería en Condesa. Valentina,
Había salido para la escuela después de tomar desayuno con pan y mantequilla, de nuevo, y Laura luchaba contra la náusea matutina que a los 7 meses y medio de embarazo aún la atormentaba ocasionalmente. El teléfono sonó con un número desconocido de la Ciudad de México. Laura dudó. Últimamente, la mayoría de las llamadas eran de cobradores o ofertas de préstamo que no podía aceptar, pero algo la hizo atender. ¿Laura Martínez?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Beatriz Gómez. Soy asistente de la doctora Carmen Rodríguez, de la ONG Vivienda Digna México. Nos gustaría hablar sobre una oportunidad de consultoría en arquitectura sostenible. Laura casi derribó el café con leche tibio que sostenía. Conocía el trabajo de Carmen Rodríguez, una de las arquitectas más respetadas en el área de vivienda social en México. ¿Oportunidad de consultoría? Sí. Tenemos un proyecto de 500 unidades habitacionales en Iztapalapa y necesitamos una consultora especializada en vivienda popular sostenible. Su nombre fue recomendado por un inversionista del proyecto. El corazón de Laura se aceleró, pero su experiencia reciente con decepciones la hizo ser cautelosa. ¿Recomendado por quién? RMG Inversiones. Ellos conocen su trabajo en el proyecto Ecovida y pensaron que sería perfecta para nuestra demanda. Laura frunció el ceño. No conocía ninguna RMG Inversiones y pocas personas sabían de los detalles de Ecovida. ¿Puedo saber cómo obtuvieron mis datos de contacto? Fueron proporcionados por el inversionista, que dijo tener acceso a su portafolio profesional a través de contactos del área. Beatriz sonó ligeramente sorprendida por el nivel de cautela de Laura. Si lo prefiere, puedo enviar por correo electrónico toda la información sobre el proyecto y la empresa puede verificar todo antes de decidir si tiene interés. Laura aceptó. En los próximos 2 días, investigó obsesivamente todo sobre Vivienda Digna México, Carmen Rodríguez y RMG Inversiones. La ONG era legítima, con proyectos documentados por toda América Latina. Carmen tenía un currículum impecable y reconocimiento internacional. RMG Inversiones era más misteriosa. Una holding pequeña, pero aparentemente sólida, con algunas inversiones en proyectos sociales y ambientales. Lo que más la convenció fue el detallado técnico del proyecto. Quienquiera que hubiera elaborado esas especificaciones entendía profundamente las complejidades de la vivienda popular sostenible. No era un golpe. Los estafadores no invertían tanto tiempo en detalles arquitectónicos legítimos. La reunión fue marcada para un jueves en la sede de la ONG, en un edificio comercial modesto en la región de la C. Laura eligió cuidadosamente su ropa, un vestido negro de embarazada que lograba parecer profesional, un blazer prestado de su prima y zapatos bajos cómodos. Pasó media hora tratando de disimular las ojeras con base barata, queriendo causar la mejor impresión posible. Carmen Rodríguez la recibió personalmente, algo que Laura no esperaba. Era una mujer impresionante, pequeña en estatura, pero irradiando una competencia tranquila que llenó a Laura de respeto inmediato. «Laura, qué placer conocerte personalmente», dijo Carmen con un leve acento español. «Vi tu presentación sobre Ecovida en la conferencia de ANTAC el año pasado. Trabajo muy inteligente». Laura sintió su rostro sonrojarse. «Gracias, doctora Rodríguez. Aún creo mucho en ese concepto». «Y deberías. Es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos para el proyecto Iztapalapa». Carmen la llevó a una sala de reuniones donde planos cubrían una mesa grande. Era el proyecto más ambicioso que Laura había visto. 500 casas dispuestas en módulos comunitarios, con áreas verdes integradas, sistema de tratamiento de agua compartido y paneles solares colectivos que reducirían drásticamente los
los costos de energía para los residentes. El desafío, explicó Carmen, es hacer esto financieramente viable para familias con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos. Necesitamos a alguien que entienda tanto la tecnología sostenible como las limitaciones económicas reales de estas familias. Laura estudió los planos, su mente ya corriendo con posibilidades. ¿Puedo hacer algunas sugerencias? Por favor. Este sistema de calentamiento solar para agua está sobredimensionado, señaló Laura. Con algunas modificaciones en el diseño de las casas, ventanas mejor posicionadas, colores más claros en las paredes exteriores, podemos reducir la demanda energética en un 30% y usar un sistema solar más simple y barato. Carmen se inclinó, interesada. Continúa. Y aquí, Laura indicó otra área del proyecto. Ustedes están usando materiales reciclados caros transportados de lejos. Si hacemos una asociación con cooperativas locales de recicladores, podemos usar materiales de la propia región por 1/3 del costo. Durante 45 minutos, Laura habló con creciente pasión sobre optimizaciones, adaptaciones e innovaciones posibles. Era como si todos los meses de frustración y preocupación financiera se hubieran canalizado en pura energía creativa. Carmen tomaba notas constantemente, interrumpiendo ocasionalmente, con preguntas que mostraban que entendía exactamente las implicaciones técnicas de las sugerencias de Laura. «Laura», dijo Carmen finalmente, «¿cuándo puedes empezar?» El corazón de Laura casi se detuvo. ¿Empezar? El trabajo. 40,000 pesos por los 6 meses iniciales de consultoría. Posibilidad de extensión, si todo va bien. Podemos organizar una oficina aquí en la sede, o si prefieres trabajar desde casa debido al embarazo, no hay problema. Laura sintió lágrimas inesperadas arder en sus ojos. Era más dinero del que ganaba en TechVision, para hacer exactamente el trabajo que siempre había soñado hacer. ¿Puedo realmente trabajar desde casa? Claro. Sabemos que estás embarazada y que tienes una hija pequeña. La flexibilidad es importante. Carmen sonrió cálidamente. De hecho, nuestro inversor principal hizo hincapié en que el cronograma debería acomodar tus necesidades personales. Laura parpadeó confundida. ¿El inversor mencionó mis necesidades personales? Sí, dijo que sabía de tu situación y que era importante garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Carmen pareció notar la expresión extraña de Laura. ¿Hay algún problema? No, es que no conozco personalmente a nadie de RMG Inversiones. Me pregunto cómo saben de mi situación. Carmen consultó sus notas. Bueno, supongo que han investigado tu historial profesional. Las empresas de inversión siempre hacen una debida diligencia detallada. Laura asintió, pero algo aún la incomodaba. Era como si alguien que la conocía personalmente estuviera detrás de esa oportunidad. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Puedo tener algunos días para considerar la propuesta?, preguntó. Claro, pero espero que aceptes, Laura. Sinceramente, eres exactamente lo que este proyecto necesita. Al salir de la reunión, Laura caminó por las calles del centro con sentimientos encontrados. Era la oportunidad profesional de su vida, llegando en el momento exacto en que más lo necesitaba. Pero había algo misterioso sobre toda la situación que la dejaba incómoda. Esa noche, después de que Valentina se durmió, Laura se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y trató de tomar la decisión. Podía seguir haciendo pequeños proyectos freelance que apenas pagaban las cuentas, o aceptar un trabajo de ensueño que parecía demasiado bueno para ser verdad. Al final, la practicidad ganó. Valentina necesitaba estabilidad. El bebé estaba llegando, y su salud exigía menos estrés. Si había ángeles misteriosos cuidando de ella,
Tal vez era hora de aceptar la ayuda. Laura tomó el teléfono y marcó a Beatriz Gómez. «Acepto la propuesta», dijo, cuando la asistente contestó. Lo que Laura no sabía era que, 32 pisos sobre la ciudad, Alejandro Montoya estaba sentado en su oficina en ese preciso momento, mirando por la ventana hacia el centro, donde ella acababa de tomar la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El plan había funcionado a la perfección. Ahora venía la parte más difícil: mantener el secreto mientras veía a Laura florecer profesionalmente y prepararse para la llegada del bebé que él, inexplicablemente, ya sentía como parte de su responsabilidad. El escándalo estalló una mañana de septiembre como una bomba en el mundo corporativo de la Ciudad de México. Laura estaba en su mesa improvisada en casa, finalmente trabajando en paz en el proyecto Iztapalapa. Llevaban 3 semanas en el nuevo empleo. Había logrado equilibrar las demandas profesionales con las necesidades del avanzado embarazo, cuando Valentina llegó corriendo de la escuela con una revista en las manos. «Mamá, mira, el hombre de la revista es igual a ese tío que estaba en el hospital el día que lloraste», exclamó Valentina, abriendo la revista en la materia de portada. La sangre de Laura se heló. En la portada, una foto de Vision Dionisio, Alejandro Montoya en su oficina, con el título en letras grandes: «El CEO más poderoso de México. Cómo Alejandro Montoya construyó un imperio de 15,000 millones». Laura agarró la revista con manos temblorosas, su corazón disparándose de forma peligrosa para una mujer embarazada de 8 meses. «¿Qué tío en el hospital, Valentina?», preguntó, tratando de mantener la voz calma. «Ese hombre guapo que estaba sentado cerca de donde tú saliste llorando del médico. Él te miró salir y parecía triste también». Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. Hojeó rápidamente la revista hasta encontrar más fotos de Alejandro, en eventos empresariales, ceremonias de premiación, reuniones con políticos. Era imposible negar. Era el mismo hombre que Valentina había visto en el hospital. El mismo hombre que había aprobado su despido de TechVision. «Valentina, ve a tu cuarto a hacer la tarea», dijo Laura con voz tensa. «Pero mamá, estás pálida. ¿Te sientes mal?» «Estoy bien, amor. Solo necesito hacer una llamada importante». Tan pronto como Valentina salió, Laura corrió hacia la computadora y escribió RMG Inversiones en Google. Ahora que sabía qué buscar, no fue difícil encontrar las conexiones. RMG eran las iniciales de Alejandro Montoya. La empresa era una de sus holdings personales, utilizada para inversiones discretas. La náusea que la golpeó no tenía nada que ver con el embarazo. Durante semanas se había sentido agradecida por una oportunidad que pensaba haber merecido por mérito propio. Ahora descubría que era objeto de la caridad disfrazada del un hombre que destruyó su vida profesional. Laura tomó el teléfono con manos temblorosas de rabia y marcó para Carmen Rodríguez. «Carmen, soy Laura. Necesito hablar contigo urgentemente sobre RMG Inversiones». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Laura, pareces perturbada. ¿Pasó algo?» «¿Sabes quién es Alejandro Montoya?» Otra pausa, más larga. «El director general de TechVision. Claro, todo el mundo en el mercado lo conoce. ¿Por qué?» «Porque RMG Inversiones es de él, y él es la persona que me despidió de TechVision hace 4 meses». El silencio que siguió duró una eternidad. Finalmente Carmen habló, su voz cargada de comprensión gradual. «Oh, Laura, no lo sabía. Se presentó como un inversor anónimo interesado en proyectos sociales. Me engañaron». La voz de Laura tembló con rabia contenida. «Él me está tratando como un proyecto de caridad, un experimento social para limpiar su conciencia». «Laura, espera. No tomes decisiones precipitadas. Hablemos en persona». «No.
interrumpió Laura. No puedo continuar en este proyecto sabiendo que está financiado por la culpa de quien me despidió embarazada. Es humillante. Laura colgó el teléfono y se sentó pesadamente en la silla, las manos protegiendo instintivamente su barriga. El bebé se movió, como si sintiera su agitación. Por un momento se permitió llorar, de rabia, de vergüenza, de agotamiento emocional. Pero las lágrimas duraron poco. Laura Martínez no era mujer de dejarse abatir por mucho tiempo. Si Alejandro Montoya pensaba que podía manipularla a través de falsa generosidad, había subestimado gravemente con quién estaba lidiando. Ella tomó nuevamente el teléfono, esta vez llamando directamente a Tecvisión. Sandra Pérez, soy Laura Martínez, ex empleada del Departamento de Proyectos Sostenibles. Necesito hablar urgentemente con el señor Alejandro Montoya. Sandra, entrenada para filtrar llamadas no deseadas, dudó. ¿Puedo saber el asunto, señora? Dile que es sobre RMG Inversiones y el proyecto Iztapalapa. Estoy segura de que querrá atender. 15 minutos después, el teléfono de Laura sonó. Era un número que reconoció de inmediato. El teléfono directo de la presidencia de Tecvisión. ¿Laura? La voz de Alejandro sonó tensa, cuidadosa. Entonces sabes quién soy, dijo. Laura, su voz helada como nunca había sido en su vida. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo me despidiste embarazada de 6 meses y luego decidiste jugar a ser Dios para aliviar tu culpa? ¿Cómo me seguiste, me espiaron, manipulaste mi vida como si fuera un experimento social? Alejandro guardó silencio durante unos segundos. No es así como... ¿Cómo tuviste el valor? Laura explotó, toda su rabia acumulada estallando de una vez. Pasé meses humillándome para conseguir trabajos de 500 pesos, vendiendo bisutería en el tianguís, contando monedas para comprar pan para mi hija, mientras tú decidías si merecía o no. Tu compasión. Laura, por favor, déjame explicar. No fue compasión, fue que, amor, ni siquiera me conoces. Soy solo una culpa inconveniente que decidiste resolver con dinero. Alejandro intentó hablar, pero Laura no le dio espacio. ¿Sabes qué es lo más patético? Estaba comenzando a creer que tenía valor profesional de nuevo, que alguien reconocía mi talento, que merecía esa oportunidad, pero no. Era solo el multimillonario jugando a ser el salvador con la empleada desafortunada que destruyó. Laura. La voz de Alejandro estaba entrecortada ahora. Tienes valor profesional. Tienes un talento extraordinario. Por eso yo... ¡Cállate!, gritó Laura. Y de inmediato se preocupó por Valentina en la habitación de al lado. Bajó la voz a un susurro venenoso. No tienes derecho a validar mi talento. No tienes derecho a decidir lo que merezco o no. Y sobre todo, no tienes derecho a jugar con mi vida y la de mi hija. Hubo un largo silencio. Finalmente, Alejandro habló con voz casi inaudible. Tienes razón. Me excedí, manipulé la situación y eso estuvo mal. Pero Laura, por favor, no te rindas con el proyecto. Carmen y las familias de Iztapalapa te necesitan. Ellas no tienen culpa de mis errores. Laura dudó. Era verdad, había 500 familias esperando casas que ella podría ayudar a hacer mejores. Pero trabajar sabiendo que Alejandro estaba detrás de todo sería insoportable. Voy a terminar lo que empecé, dijo finalmente, pero con una condición. Tú te alejas completamente. Nada de RMG Inversiones, nada de tu financiamiento, nada de ti interfiriendo en mi vida profesional. Si Carmen consigue otros inversores, me quedo. Si no consigue, me voy tan pronto como entregue lo que ya hice. Laura y Alejandro, si descubro que me estás siguiendo, espiando o interfiriendo en mi vida de cualquier forma, iré a la policía. Es acoso y no lo toleraré. Laura colgó el teléfono antes de que Alejandro pudiera responder. Sus manos temblaban de rabia y adrenalina.
Había enfrentado al hombre más poderoso de la Ciudad de México y dejado claro que no sería más manipulada. Pero incluso en su furia, una pequeña parte de Laura se preguntaba por qué alguien haría tanto esfuerzo para ayudar a una extraña. Y por qué, a pesar de toda su rabia justificada, había algo en la voz de Alejandro que sonaba como dolor genuino, no solo culpa. Esas preguntas la inquietarían durante los próximos días, incluso cuando se negaba a admitir que Alejandro Montoya se había convertido en más que solo el director general que la despidió. Se había convertido en un misterio que no podía resolver. La lluvia de octubre caía pesadamente sobre la Ciudad de México cuando Laura sintió las primeras contracciones. Eran las 2 de la madrugada de un lunes y estaba sola en el apartamento. Valentina dormía profundamente en la habitación de al lado, ajena al drama que comenzaba a desarrollarse. La primera contracción la despertó como un puño apretando su barriga. Laura miró el reloj, confundida. Aún faltaban 3 semanas para la fecha prevista del parto. La segunda contracción vino 15 minutos después, más fuerte, irradiando dolor por la espalda y las piernas. Cuando la tercera contracción llegó apenas 10 minutos después de la segunda, Laura supo que no era una falsa alarma. Se levantó cuidadosamente de la cama, intentando no entrar en pánico. Había planeado todo meticulosamente. Tía María, la vecina anciana, se quedaría con Valentina cuando llegara el momento. Ella llamaría a un taxi para el Hospital General. Tenía una bolsa lista desde hacía semanas. Pero el bebé estaba llegando demasiado pronto, en medio de la madrugada, durante una tormenta que hacía que las calles de la Ciudad de México parecieran un río. Laura intentó llamar a María primero. Nada. Luego a su prima en Ecatepec. El teléfono sonó en el vacío. Intentó con 2 amigas más. Nadie contestaba las llamadas a las 2 de la madrugada. La cuarta contracción la dobló de dolor. Laura se agarró de la pared del pasillo, respirando como había aprendido en el curso de preparación para el parto. Pero el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si no lograba llegar al hospital? ¿Y si algo salía mal con el bebé prematuro? Valentina apareció en la puerta del cuarto, frotándose los ojos somnolientos. «¿Mamá? ¿Por qué estás despierta?» «Valentina, querida». Laura intentó mantener la voz tranquila. «El bebé está llegando. Necesito ir al hospital». Los ojos de Valentina se abrieron como platos, toda somnolencia desapareciendo. «¿Ahora? Pero está lloviendo mucho». «Lo sé, amor. Te quedarás aquí, y yo llamaré a alguien para que cuide de ti». «Pero, ¿quién?» Todas las personas en las que confiaba estaban durmiendo o vivían demasiado lejos para llegar rápidamente. Laura sintió lágrimas de desesperación comenzar a formarse. ¿Cómo una situación tan simple, tener un bebé, podía volverse tan complicada cuando estaba sola? La quinta contracción fue brutal. Laura se apoyó en la pared, gemiendo involuntariamente. Valentina comenzó a llorar. «Mamá, estás en dolor, tengo miedo». Fue en ese momento de desesperación total que el nombre surgió en la mente de Laura. Alejandro Montoya. Sabía que él tenía recursos, contactos médicos, conductores disponibles 24 horas. Más importante, había dejado muy claro que se sentía responsable por ella, aunque ella rechazara esa responsabilidad. Laura odiaba la idea. 2 semanas habían pasado desde la discusión telefónica furiosa, y ella se había esforzado por borrar a Alejandro de su mente. Carmen había conseguido otros inversionistas para el proyecto Iztapalapa, y Laura estaba decidida a continuar su vida profesional sin ninguna conexión con él. Pero ahora, sola en el apartamento a las 2:30 de la madrugada, con contracciones intensificándose y una hija de 8 años asustada, su orgullo parecía un lujo que no podía permitirse. La sexta contracción casi la derribó.
Con manos temblorosas, Laura tomó el celular y marcó el número que había memorizado, pero jurado nunca volver a usar. Alejandro contestó en el segundo timbre. Su voz sonó alerta, como si ya estuviera despierto. «Laura, ¿qué pasó?» «Yo estoy en trabajo de parto», dijo entre respiraciones pesadas. «Es demasiado pronto y no puedo contactar a nadie para cuidar de Valentina y no hay taxi en la calle por la lluvia». «¿Dónde estás?» «En casa, calle de la Gloria 847, apartamento 23. Voy en camino, no te muevas, no hagas nada, llego en 15 minutos». Laura casi se ríe de la ironía. «Alejandro, son las 2:30 de la madrugada. ¿Cómo vas a llegar aquí en 15 minutos? Déjamelo a mí, solo aguanta, ¿ok?» La llamada se cortó. Laura se sentó en el sofá. Valentina acurrucada a su lado, ambas observando la lluvia golpear contra la ventana del apartamento. Parte de Laura aún no creía que había llamado a Alejandro. Parte de ella estaba furiosa consigo misma por recurrir exactamente a la persona que había jurado evitar. Pero la mayor parte de Laura estaba solo asustada y aliviada de saber que la ayuda estaba en camino. 12 minutos después sonó el timbre. Laura se arrastró hasta la puerta. Otra contracción la golpeó en el camino. Cuando abrió, Alejandro estaba allí, completamente empapado por la lluvia, sosteniendo un paraguas grande y con una expresión de preocupación que ella nunca había visto en su rostro. Llevaba jeans y una camiseta simple. Claramente se había vestido a toda prisa, pero había logrado traer un coche con conductor que esperaba abajo, con las luces de emergencia encendidas. «¿Cómo estás?», fueron sus primeras palabras, sin ninguna referencia a la extraña situación de verse cara a cara por primera vez. «Las contracciones están cada 5 minutos», respondió Laura, sosteniéndose de la pared mientras otra ola de dolor la golpeaba. Alejandro miró a Valentina, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y temor. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, Valentina, soy Alejandro, tu mamá me ha contado mucho sobre ti». Valentina miró a Laura, confundida. Su mamá nunca había mencionado conocer a ningún Alejandro. «Valentina, Alejandro va a ayudar a llevar a mamá al hospital», explicó Laura rápidamente, «y él se asegurará de que estés segura también». «Vamos todos juntos», dijo Alejandro con naturalidad. «Valentina no puede quedarse sola». En los minutos siguientes, Alejandro se movió con una eficiencia impresionante. Ayudó a Laura a ponerse el abrigo, tomó la bolsa del hospital que ella había preparado, encontró una mochila con ropa y juguetes para Valentina. Cuando Laura tuvo otra contracción fuerte en las escaleras del edificio, él la sostuvo sin dudar, su brazo firme alrededor de su cintura. El coche era una Mercedes negra con un conductor profesional. Alejandro había llamado al hospital durante el trayecto y un equipo médico ya los esperaba en la entrada de la maternidad. Todo sucedió con una fluidez que solo el dinero y las conexiones podían proporcionar. «¿Cómo organizaste todo esto tan rápido?», preguntó Laura mientras los llevaban a la sala de parto. Algunas ventajas de tener insomnio crónico y un equipo médico particular, respondió Alejandro con una media sonrisa. «El doctor Gómez es el mejor obstetra de la Ciudad de México, ya está en camino». Durante las horas que siguieron, Alejandro hizo algo que sorprendió profundamente a Laura. Se quedó, no solo en el hospital, sino verdaderamente presente. Mantuvo a Valentina distraída en la sala de espera, comprando bocadillos, jugando juegos en el celular, explicando pacientemente lo que estaba sucediendo cuando la niña se ponía ansiosa por los gritos de dolor que ocasionalmente resonaban desde la sala de partos. A las 6:47 de la mañana, Sofía Martínez nació. 3 kilos y 200 gramos, perfectamente saludable a pesar de haber llegado 3 semanas antes de lo previsto. Cuando la enfermera puso a la bebé en brazos de Laura, ella lloró, de alivio, de agotamiento,
de una alegría pura que hizo que todos los problemas de los últimos meses parecieran insignificantes. Alejandro entró en la habitación algún tiempo después, Valentina de la mano con él. La niña corrió a ver a su hermanita, maravillada con los deditos diminutos y el cabello oscuro igual al suyo. «Es linda», dijo Valentina solemnemente. «Se parece a ti, mamá». Alejandro se mantuvo a una distancia respetuosa, pero Laura pudo ver algo en sus ojos que la tocó. No era solo satisfacción por haber ayudado, era algo más profundo, más personal. «Gracias», dijo Laura simplemente. Alejandro asintió. «De nada. Es perfecta». En ese momento, algo cambió irreversiblemente entre ellos. Laura aún no lo perdonaba por las manipulaciones. Aún no confiaba completamente en él, pero no podía negar que, cuando más lo necesitaba, Alejandro Montoya había estado allí, no como el poderoso CEO o el billonario manipulador, sino como un hombre que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Y por primera vez, Laura comenzó a preguntarse si había más en Alejandro Montoya de lo que ella había asumido. Tal vez no era solo el villano de su historia. Tal vez había algo más complicado y humano detrás de todas sus acciones. El primer mes con Sofía fue un torbellino de noches sin dormir, lactancia constante y el tipo de agotamiento que Laura no había experimentado desde que Valentina era bebé. Pero esta vez no estaba completamente sola. Alejandro se había convertido en una presencia constante, aunque cuidadosa, en sus vidas. Inicialmente Laura resistió. En los primeros días después del nacimiento, insistió en que podía arreglársela sola, que no necesitaba ayuda, que las flores, pañales y equipos para bebé que aparecían misteriosamente en la puerta de su apartamento eran innecesarios. Pero la realidad de cuidar a un recién nacido mientras se recuperaba del parto y trataba de prestar atención a Valentina de 8 años, pronto la forzó a aceptar que necesitaba apoyo. Alejandro nunca forzó su presencia. Simplemente aparecía en los momentos adecuados. Cuando Valentina necesitaba un paseo a la escuela porque Laura estaba amamantando, cuando los pañales se acababan y Laura estaba demasiado ocupada para salir, cuando Sofía lloraba inconsolablemente a las 3 de la madrugada y Laura estaba al borde de un colapso nervioso. Fue durante una de esas difíciles madrugadas que Laura finalmente bajó la guardia. Sofía había tenido cólicos durante 2 horas y nada de lo que Laura hacía podía calmarla. Valentina se había despertado con el llanto y estaba sentada en la sala preocupada. Laura estaba al límite, agotada, frustrada, sintiéndose una madre incompetente. Cuando el timbre sonó a las 3 de la mañana, Laura abrió la puerta sin ni siquiera preguntar quién era. Alejandro estaba allí, con 2 bolsas de compras y una expresión preocupada. «Escuché el llanto en el pasillo», dijo simplemente. «¿Puedo ayudar?» Esta vez Laura no tuvo fuerzas para protestar. Dejó entrar a Alejandro y observó sorprendida cómo él inmediatamente se dirigió hacia Sofía, tomándola en brazos con una naturalidad que no esperaba. «Hola, princesa», murmuró Alejandro, meciendo suavemente a Sofía. «¿Qué pasa? ¿Te duele la pancita?» Para asombro de Laura, Sofía comenzó a calmarse casi de inmediato. Alejandro caminaba por el apartamento con movimientos rítmicos, susurrando suavemente a la bebé, una mano apoyando su cabeza con un cuidado perfecto. «¿Cómo sabes hacer esto?», preguntó Laura, desplomándose en el sofá con alivio. «Cuidé a los hijos de mi hermana cuando eran pequeños», respondió Alejandro, continuando meciendo a Sofía. «Los bebés disfrutan del movimiento constante y de una voz tranquila, y a veces solo necesitan a alguien diferente sosteniéndolos». Laura observó a Alejandro con Sofía durante casi 1 hora.
Él tarareaba suavemente, una melodía que ella no reconocía, pero que tenía un ritmo hipnotizante. Sus movimientos eran seguros, cariñosos, naturales. No era la actuación calculada de alguien tratando de impresionar. Era genuino. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Laura finalmente. Alejandro dejó de caminar, mirándola por encima de la cabeza de Sofía, que ahora dormía plácidamente en sus brazos. «Porque ustedes lo necesitan», dijo simplemente, «y porque quiero ayudar». «¿Pero por qué? ¿Por qué te importa tanto?». Alejandro dudó por un largo momento. Cuando habló, su voz era más baja, más vulnerable de lo que Laura jamás había escuchado. «Porque cuando leí tu carta, algo cambió en mí. Escribiste sobre dignidad, sobre luchar por tus hijas, sobre no rendirte incluso cuando todo parecía perdido. Y me di cuenta de que había pasado años tomando decisiones que afectaban a personas como tú sin nunca pensar en las consecuencias reales». Colocó a Sofía cuidadosamente en la cuna portátil y se volvió hacia Laura. «Me hiciste recordar lo que solía ser antes de convertirme en el CEO que todos temen. Me hiciste recordar que hay algo más importante que el lucro y el crecimiento empresarial». Laura sintió algo moverse en su pecho. Una mezcla de comprensión y cuidado que no estaba preparada para sentir por Alejandro Montoya. «¿Y ahora?», preguntó ella. «¿Qué quieres de mí?». «Nada», respondió Alejandro inmediatamente. «No quiero nada de ti, Laura. Solo quiero estar presente. Si me lo permites, quiero ser parte de la vida de Sofía y Valentina si ellas quieren. Quiero ser alguien en quien ustedes puedan confiar». Valentina, que había estado escuchando desde la puerta de la habitación, entró en la sala en ese momento. «Alejandro», dijo ella con la seriedad de una niña de 8 años, «vas a ser el papá de Sofía». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de Valentina. «Valentina, Sofía ya tiene una madre maravillosa que la cuida muy bien. No puedo ser padre de nadie sin que su madre también lo quiera. Pero puedo ser un amigo, puedo ser alguien que siempre estará aquí cuando...». Valentina consideró esto por un momento. «¿Como un tío?». «Como un tío», Alejandro concordó, sonriendo. Laura observó la interacción con el corazón apretado. Valentina había crecido sin figura paterna, y siempre se había preguntado si la niña echaba de menos eso. Ver a Valentina interactuar naturalmente con Alejandro despertó sentimientos complicados que Laura no sabía cómo procesar. En las semanas que siguieron, Alejandro se convirtió exactamente en lo que había prometido: una presencia constante y confiable. Llevaba a Valentina a la escuela cuando Laura estaba ocupada con Sofía. Traía víveres cuando las compras se volvían difíciles de hacer. Se quedaba con las niñas cuando Laura tenía consultas médicas o necesitaba resolver cuestiones burocráticas. Pero lo más importante, comenzó a conocer realmente quiénes eran. Descubrió que Valentina adoraba las matemáticas y soñaba con ser ingeniera como el abuelo que nunca conoció. Aprendió que Sofía era más tranquila cuando escuchaba música clásica, pero se reía cuando él hacía muecas tontas. Se dio cuenta de que Laura era más feliz cuando hablaba sobre arquitectura sostenible, que ella hacía el mejor café que él había probado y que tenía una forma única de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Y Laura gradualmente comenzó a ver a Alejandro no como el poderoso CEO o el manipulador que la había despedido, sino como un hombre que estaba genuinamente intentando ser mejor. Ella notó cómo siempre pedía permiso antes de ayudar, cómo respetaba sus límites, cómo nunca intentaba comprar el afecto de las niñas con regalos caros. Una noche, cuando Sofía tenía 2 meses, Laura encontró a Alejandro en la cocina lavando los platos que ella había dejado acumular.
Él llevaba una camiseta simple y jeans, el cabello desordenado, y parecía completamente en casa en su pequeño y modesto apartamento. «No necesitas hacer esto», dijo ella. «Lo sé», respondió Alejandro, continuando a lavar los platos. «Pero quiero hacerlo». Laura se acercó, tomando un paño para secar los platos. Trabajaron en silencio durante algunos minutos, un ritmo doméstico e íntimo que se sentía sorprendentemente natural. «Alejandro», dijo ella finalmente, «gracias por todo». Él dejó de lavar y la miró. «Gracias a ti». «¿Por qué?» «Por dejarme ser parte de esto, por darme la oportunidad de ser más que solo un empresario rico, por mostrarme lo que realmente importa en la vida». En ese momento, con Sofía durmiendo en la habitación contigua y Valentina haciendo la tarea en la mesa, de la sala, Laura sintió algo que no experimentaba en años, la sensación de una familia completa. No porque Alejandro estuviera allí, sino porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola en el mundo. El camino para confiar en él aún sería largo y complicado. Pero Laura finalmente estaba dispuesta a considerar la posibilidad de que Alejandro Montoya no era solo una complicación en su vida. Quizás él era una parte de ella que no sabía que faltaba. La fiesta de San Juan de la Escuela Valentina estaba en pleno apogeo cuando Laura se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente sin que ella se diera cuenta. Era una noche cálida de junio, casi 8 meses después del nacimiento de Sofía, y el patio de la Escuela Municipal Profesor Juan Amazonas estaba transformado en un pedazo del campo mexicano en el corazón de la Ciudad de México. Bandas de colores ondeaban entre los árboles, farolitos de papel creaban una luz dorada sobre los puestos de comida, y el olor de ponche caliente, dulce de cacahuate y pastel de maíz flotaba en el aire cálido de la noche. Los niños corrían entre las mesas vestidos de campesinos, mientras padres y madres se reunían en pequeños grupos, conversando y riendo al son de un acordeón que sonaba en el escenario improvisado. Laura estaba sentada en un banco cerca del puesto de pesca. Sofía durmiendo tranquilamente en su regazo, observando a Valentina bailar la danza de la cuadrilla con sus compañeros de clase. La niña llevaba un vestido a cuadros que Laura había cosido especialmente para la fiesta, una habilidad que había aprendido de su madre años atrás y que solo resurgía en ocasiones especiales como esta. «Ella está hermosa», dijo Alejandro, acercándose con 2 vasos de ponche caliente humeante. Laura aceptó la bebida, inhalando el aroma de canela y clavo que siempre la hacía recordar su infancia. Alejandro se sentó a su lado, y ella notó que él se había esforzado por vestirse adecuadamente para la ocasión. Jeans simples, camisa a cuadros, botas de cuero desgastadas que parecían genuinamente usadas, no compradas caras en alguna tienda de lujo. «Gracias», dijo ella, tomando un sorbo del ponche caliente. «Estás diferente». «¿Diferente cómo?» Laura lo estudió por un momento. Durante los últimos meses, había observado a Alejandro transformarse gradualmente. El hombre rígido y controlado que conoció a través de su reputación empresarial había dado lugar a alguien más relajado, más genuino. Él aún era claramente exitoso y poderoso, pero esas características ya no lo definían completamente. «Pareces feliz», dijo ella finalmente. Alejandro sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos de una manera que Laura rara vez había visto antes. «Estoy feliz». Observaron a Valentina terminar la danza y correr hacia ellos, las mejillas sonrojadas de emoción. «Mamá, Alejandro, ¿vieron cómo bailé bien?» «Fuiste perfecta, Valentina», dijo Alejandro, y Laura notó cuán naturalmente se había convertido en parte de la constelación familiar de la niña. No como un sustituto paterno,
Valentina aún recordaba a su padre biológico con cariño, a pesar de que él se había alejado, sino como una figura masculina confiable y cariñosa que siempre estaba presente cuando lo necesitaban. ¿Puedo llevar a Sofía para mostrarle a la maestra?, preguntó Valentina, extendiendo los brazos hacia su hermanita. Laura dudó por un momento. Sofía tenía solo 8 meses y aún era muy pequeña para circular entre la multitud, pero Alejandro se ofreció a acompañar a Valentina y ella aceptó. Observando a Alejandro caminar por el patio de la escuela con sus 2 hijas, porque Sofía se había convertido en su hija también, aunque no biológicamente, Laura sintió una ola de emoción que la sorprendió. Durante tantos años, había luchado sola, cargando todo el peso de las responsabilidades maternas. Ahora, por primera vez, tenía un compañero genuino. ¡Laura! La voz animada de Carmen Rodríguez la sacó de sus pensamientos. La arquitecta española se acercó acompañada de algunas mujeres que Laura reconoció como madres de alumnos de la escuela. «Carmen, no sabía que estarías aquí». «Mi sobrina Esperanza está en la misma clase que Valentina», explicó Carmen. «Y aproveché para conocer algunas de las familias que serán beneficiadas por el proyecto Iztapalapa». Laura sonrió. El proyecto había sido concluido con un éxito extraordinario. Las 500 casas estaban siendo construidas siguiendo todas las especificaciones sostenibles que ella había propuesto, y ya había una lista de espera de otros municipios queriendo replicar el modelo. «¿Cómo va el nuevo proyecto?», preguntó Carmen. En los últimos 3 meses, Laura había abierto su propia consultoría, Arquitectura Sostenible Martínez. Con el dinero ahorrado del trabajo en Iztapalapa y algunos clientes que Carmen había indicado, había logrado alquilar una pequeña oficina en La Condesa y estaba construyendo una clientela sólida de constructoras interesadas en proyectos ecológicos. «Muy bien, de hecho mejor de lo que esperaba», respondió Laura. «Parece que finalmente hay demanda real para lo que hago». «¿Y Alejandro?», preguntó Carmen con una sonrisa pícara. «¿Cómo están ustedes?». Laura sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente. «Estamos bien. Él ha estado muy presente en la vida de las niñas». «¿Y en la tuya?». Antes de que Laura pudiera responder, Valentina volvió corriendo, Alejandro justo detrás cargando a Sofía, que estaba despierta y mirando todo a su alrededor con ojos curiosos. «Mamá, la maestra dijo que Sofía es el bebé más bonito de la fiesta», anunció Valentina orgullosamente. Alejandro devolvió a Sofía a Laura, y ella notó cómo sus ojos se demoraron en su rostro. Había algo diferente en su mirada en las últimas semanas. Una intensidad más personal, más íntima, que la hacía cuestionar si los sentimientos entre ellos estaban evolucionando más allá de la gratitud mutua y el cuidado por las niñas. La música cambió a un baile tradicional más lento, y las parejas comenzaron a formarse en el centro del patio. Valentina inmediatamente tomó la mano de Alejandro. «¿Vas a bailar conmigo?», preguntó con esa seriedad infantil que aún la caracterizaba. «Sería un honor», respondió Alejandro, haciendo una reverencia exagerada que hizo reír a Valentina. Laura observó a los dos bailar, Valentina concentrada en los pasos, Alejandro gentilmente guiándola y claramente divirtiéndose genuinamente. Otras personas alrededor comenzaron a notar también el hombre bien vestido, pero no ostentoso, que bailaba con cuidado maternal con una niña de 8 años, ambos riendo cuando ella pisaba sus pies. «Forman una familia hermosa», comentó una de las mujeres que estaba con Carmen. «Así es», concordó Carmen, mirando significativamente a Laura. Cuando la música terminó, Alejandro volvió a Laura, Valentina colgada de su brazo como si él fuera un juguete gigante. «Tu turno», dijo él extendiendo la mano hacia Laura. «No bailo baile tradicional desde hace años», protestó Laura, pero Valentina inmediatamente comenzó a insistir. «Vamos, mamá,
Baila con Alejandro. Yo cuido a Sofía. Laura miró a su alrededor. Decenas de parejas se preparaban para el próximo baile. La música era suave, romántica, y Alejandro aún mantenía la mano extendida con una expresión que mezclaba invitación y desafío. «Un baile», dijo Laura finalmente, entregando a Sofía a Carmen. La mano de Alejandro era firme y caliente cuando ella la aceptó. Él la guió hacia el centro del patio, una mano en su cintura, la otra sosteniendo su mano con cuidado respetuoso, pero íntimo. Laura pudo sentir el calor de su cuerpo, el olor de su perfume mezclado con el aroma de ponche caliente y la brisa cálida de la noche. Se movieron juntos al ritmo de la música, y Laura se dio cuenta de que Alejandro era un bailarín sorprendentemente natural. No había la rigidez empresarial que ella esperaría, solo una presencia masculina sólida y reconfortante que la hacía sentir protegida y deseada al mismo tiempo. «Laura», dijo Alejandro en voz baja, lo suficientemente cerca para que solo ella escuchara, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Crees que sería posible para nosotros ser más que amigos? ¿Más que una familia improvisada?» El corazón de Laura se aceleró. Se había preguntado lo mismo durante semanas, pero escuchar a Alejandro vocalizarlo cambiaba todo. «Alejandro, sé que nuestra historia comenzó de manera complicada», continuó, girándola suavemente conforme la música lo pedía. «Sé que cometí errores graves al principio, pero estos últimos meses, Laura, me he enamorado, no solo de ti, sino de esta vida que hemos construido juntos, de Valentina, de Sofía, de despertar por la mañana sabiendo que voy a verlas». Laura sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos. «¿Estás seguro? ¿No es solo gratitud o responsabilidad?» Alejandro dejó de bailar por un momento, sosteniendo su rostro entre sus manos con ternura infinita. «Laura Martínez, eres la mujer más fuerte, inteligente y valiente que he conocido. Has transformado mi vida por completo. Me hiciste recordar quién quería ser antes de perderme en el éxito y el poder. Claro que estoy seguro». A su alrededor, otras personas continuaban bailando, pero Laura sentía como si estuvieran en una burbuja privada. La música de la fiesta, las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones, todo se convirtió en un fondo para este momento de definición entre ellos. «Y yo también me he enamorado de ti», admitió Laura finalmente. «No del CEO multimillonario, sino del hombre que sostiene a Sofía a las 3 de la mañana cuando ella tiene cólicos, del hombre que enseñó a Valentina a jugar ajedrez, del hombre que me trajo café todos los días cuando estaba demasiado exhausta para salir de casa». Alejandro sonrió, esa sonrisa completa que transformaba por completo su rostro. «Entonces, ¿podemos intentarlo? ¿Oficialmente?» Laura miró a su alrededor del patio de la escuela. Valentina estaba sentada con Carmen, sosteniendo a Sofía y señalándolos con emoción. Decenas de familias celebraban a su alrededor, personas trabajadoras, honestas, construyendo vidas simples pero plenas, basadas en amor, comunidad y compromiso mutuo. Era exactamente el tipo de vida que siempre había querido, y por primera vez estaba al alcance de sus manos. «Sí», dijo ella, «podemos intentarlo». Cuando Alejandro la besó allí, en medio de la fiesta tradicional de una escuela pública en la Ciudad de México, con el olor de ponche caliente en el aire y el sonido de acordeón de fondo, Laura supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo amor, sino pertenencia, una familia construida no sobre obligaciones o conveniencias, sino sobre elección mutua y cuidado genuino. Años de lucha finalmente habían llevado a este momento de celebración,
Y Laura Martínez, madre soltera, arquitecta sostenible, mujer de fuerza inagotable, finalmente estaba en casa.